Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos en el concepto de logaritmos. Los logaritmos o logaritmación, como se le llama a la operación, es una operación más de la matemática. Ya en la escuela primaria o la escuela secundaria viste las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces. Los logaritmos también forman parte de una de estas operaciones. Vamos a definirla a partir de la siguiente expresión. Vamos a decir que el logaritmo en base b de un número n llamado argumento es igual a x si y solo si la base b elevado a x, que se denomina logaritmo, es igual al argumento n. Hay que tener en cuenta que los valores de n deben ser positivos y el valor de b, que es la base, debe ser positivo y distinto de 1. ¿Pero a qué me refiero con todo esto nuevamente? Entonces, repasemos. El logaritmo en base b de n es igual a x, significa que tengo que hallar un valor x, un número x, tal que sea el exponente de b para que me dé como resultado n. O sea, ¿a qué número debo elevar la base b, ¿sí?, para que me dé resultado el argumento n? Por ejemplo, si quiero hallar el logaritmo en base 2 de 8, tengo que saber a qué número debo elevar la base, que es 2, para que me dé 8. El 2, debo elevarlo a qué número para que me dé 8. Si el 2 lo elevo a la 3 o al cubo, me da 8. O sea que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 porque 2 a la 3 es igual a 8. ¿Sí? Repito, 2 a la 3 es igual a 8. Entonces lo que tengo que hallar es el exponente, ¿sí?, de la potencia para obtener el resultado del argumento. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 81. El 3, ¿a qué número debo elevarlo para que me dé 81? ¿Qué número, el 3 multiplicado por sí mismo, cuántas veces me da 81? 3 a la cuarta me da 81. O sea que logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 a la 4 es 81. Bien, logaritmo en base 15 de 1. ¿A qué número debo elevar el 15 para que me dé como resultado 1? ¿Sí? Todo número, recordemos que elevado a la 0 me va a dar 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 15 de 1 es 0 porque 15 a la 0 es 1. Podemos decir entonces que, como regla, que el logaritmo de cualquier base de 1 como argumento me va a dar 0. Puedo observar acá que tengo el logaritmo de 100. Aquí no aparece la base. Cada vez que no aparezca la base, yo voy a entender ya de antemano que es el logaritmo de base 10. No es necesario escribir el 10 como base, sino que yo ya entiendo que al decir logaritmo de 100, me refiero, por ejemplo, en este caso, estoy hablando de un logaritmo en base 10 de 100 en este caso. El 100 puede ser cualquier número, 100 en este caso. Entonces, el 10, ¿a qué número debo elevarlo para que me dé 100 como resultado? El 10, si lo elevo al cuadrado, me da 100. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 625. El 5, ¿a qué número debo elevarlo para que me dé 625? El mismo análisis al anterior. 5 elevado a la 4 me da 625. Veamos uno más. Logaritmo en base 4 de 64. El 4 elevado a la 3 me da 64. Por lo tanto, el resultado del logaritmo en base 4 de 64 es 3. Veamos qué pasa ahora cuando tengo un ejemplo como este. Logaritmo en base 2 de 1/8. Ahora el argumento pasa a ser un número fraccionario. Cuando la base es un número entero y el argumento es un número fraccionario, voy a decir, en este caso, primero lo voy a resolver y después voy a explicar por qué. En este caso, el logaritmo en base 2 de 1/8 es menos 3. Ahora vamos a explicar por qué. Si aplicamos la definición, 2 a la menos 3 me tendría que dar 1/8. ¿Sí? 2 a la menos 3. Si ese 2 a la menos 3, y recordamos el concepto de exponente negativo, eso me implicaría invertir la fracción para que el exponente me quede positivo. O sea que 2 a la menos 3 sería 1 medio a la 3. Si aplico propiedad distributiva, me va a quedar 1 a la 3 sobre 2 a la 3. O sea, sería 1/8. Por lo tanto, cuando la base es entera y el argumento es fraccionario,
puedo observar que el logaritmo es negativo. Otra forma de pensarlo, del 2, ¿cómo puedo llegar al 8? ¿A qué número lo tengo que elevar para llegar al 8? Si el 2 lo elevo a la 3, me va a dar 8. Pero yo necesito que me dé un octavo. Por lo tanto, coloco un signo negativo para invertir esa fracción. Veamos otro ejemplo. En este caso tengo el logaritmo en base de 10 de 0,01. ¿Qué sucede cuando tengo un número decimal? Cuando tengo un número decimal siempre me conviene expresarlo como un número fraccionario, ¿sí? Entonces lo voy a expresar logaritmo en base de 10 de un centésimo. Recordemos que ese 10 está de más ponerlo, pero lo ponemos en este caso, ¿sí? Si yo el 10 lo elevo al cuadrado, voy a obtener como resultado 100, pero yo necesito 1 sobre 100. Por lo tanto, voy a colocar el signo negativo. Y vuelvo al caso anterior. Cuando la base es entera y el argumento es fraccionario, el resultado me da negativo. Acá la explicación. 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 a la 2. Recordemos que el 10 tiene un 1 denominador. Por lo tanto puedo invertirlo. Un décimo a la 2, que es un centésimo. Ahora vemos un caso inverso. ¿Qué pasa cuando tengo como base un número fraccionario? ¿Sí? Es positivo, fraccionario, y tengo como argumento un número entero. ¿Sí? Acá vamos a resolverlo primero y puedo observar que es menos 4. También negativo, pero ¿por qué será? Si yo elevo un medio a la menos 4, ¿sí? Este signo menos, para que se me transforme en positivo, debo invertir la fracción. O sea que me quedaría 2 sobre 1 a la 4 o 2 a la 4, que es 16. O sea que en el caso en que la base sea fraccionaria y el argumento un número entero, el resultado me va a dar negativo. Fíjense, si comparamos con el caso anterior, entero y fraccionario negativo, fraccionario y entero negativo. Bien, veamos un último ejemplo. Ahora cuando la base, tanto la base como el argumento, los dos son fraccionarios, ¿sí? Obviamente hay positivos también. Entonces, el 2 tercios, ¿a qué número debo elevarlo para que me dé 4 novenos? Aquí puedo observar que es directo. El 2 si lo elevo al cuadrado me da 4 y el 3 también si lo elevo al cuadrado me da 9, ¿sí? Entonces es 2. Puedo decir acá que 2 tercios a la 2 es 4 novenos. Si aplico propiedad distributiva, ahí obtengo el resultado. Bien, espero haber sido claro con el desarrollo del concepto de logaritmo. El próximo tema va a ser propiedades de logaritmos. Cualquier duda puedes expresarla en los comentarios. Como verás, siempre contesto. Así que ahí me puedes encontrar. Gracias.